Hola lectores, ¿no os pasa a veces que miras atrás en el tiempo, no hace falta que sea muy atrás, y te das cuenta de lo mucho que has aprendido desde entonces? A mí me pasó el otro día cuando estaba volviendo a ver la entrevista que le hice a Fernanda Melchor a razón de Temporada de Huracanes, mi novela favorita de las que ha escrito. Y en esa entrevista, que os voy a dejar por aquí arriba, uno de los temas que le planteo es la literatura homosexual latinoamericana. Y ahora no recuerdo muy bien cómo se lo expresé, pero dije, bueno, Temporada de Huracanes en esto es bastante innovadora, porque no debe existir mucha literatura latinoamericana que muestre y transmita la situación de la comunidad LGTB en América Latina y especialmente en lugares marginales como puede ser el México rural, ¿no? Y ella ya entonces me dijo, no, esto no es así, hay muchísima literatura latinoamericana sobre esta. Era que yo no había leído y por supuesto pues me queda muchísimo por leer. Pero este año, por suerte, mi querida librera Pamela, que es chilena, me regaló una serie de libros de literatura chilena y ya os avanzo que 2 de los 3 libros que me regaló aquel día ya están seguro entre mis mejores lecturas del año. Es más, estoy seguro que el libro del que os voy a hablar en este vídeo estará entre mis 5 mejores lecturas del año. Y no es otro libro que Tengo miedo torero de Pedro Lemebel. Bienvenidos a Trotalibros. Porque las lágrimas de las locas no tenían identificación, ni color, ni sabor, ni regaban ningún jardín de ilusiones. Las lágrimas de una loca guacha como ella nunca verían la luz, nunca serían mundos húmedos que recogieran pañuelos secantes de páginas literarias. Las lágrimas de las locas siempre parecían fingidas, lágrimas de utilería, llantos de payasos, lágrimas crespas, actuadas por la cosmética de la chiflada emoción. Yo solo os diré que me leí este libro a mediados de mayo y llevo atrasando su reseña como hago cada vez que un libro me fascina tanto que no me veo capaz de reseñarlo dignamente, de estar a la altura del libro que he leído, de ser capaz de expresar todo lo que me ha hecho sentir y vivir y emocionar. Y estamos hablando de una novela que apenas llega a las 200 páginas, pero es que es irrelevante porque está tan bien escrito, ha marcado un antes y un después en mis lecturas. Me ha pasado con cada uno de los libros que han acabado siendo de los más importantes para mí, de ir atrasando la reseña diciendo es que no sé, esperando una revelación, esperando la inspiración, esperando las musas que me ayuden a enfrentarme a ese reto. Pero ya el otro día cuando vi que estábamos a mediados de octubre y todavía no había hecho la reseña, me dije, no puede ser. No puede ser, Jan, no puedes reseñar este libro en 2030. Porque además, si algo me gusta de tener un canal es poder venir aquí, ponerme delante de la cámara y suplicaros por favor que leáis una recomendación, un libro que me ha encantado. Y Tengo miedo torero es de estos libros. Es de estos libros que cuando terminé de leerlo me enfadé un poco con toda la comunidad y con todos los lectores que conozco, decir, pero ¿por qué nadie me había avisado de lo importante que era leer este libro? ¿Por qué nadie me había forzado, como hizo Pamela, que me lo regaló? Es que sentí algo parecido con Temporada de Huracanes. Son 2 libros que no me llamaban para nada la atención, cuya cubierta a mí nunca me habría atraído, cuya sinopsis tampoco, pero porque alguien me lo regaló, forzándome así al menos a tenerlo en mi lista de pendientes. Temporada de Huracanes me lo regaló el youtuber Alexis Ayala y Tengo miedo torero mi librera Pamela, pues no me lo habría leído. Y por esto les estoy eternamente agradecido. Gracias. Bueno, Tengo miedo torero fue la única novela que escribió el escritor, cronista y artista plástico chileno
Pedro Lemebel, que falleció el año 2015 y era muy conocido en Chile y tuvo bastante repercusión internacional en el sentido literario, sobre todo cuando Roberto Bolaño se enamoró de su literatura y no lo paró de recomendar hasta que Anagrama lo publicó en España. Por muy increíble que parezca mientras uno lee esta novela, los orígenes de Pedro Lemebel son súper humildes. Era hijo de panadero, creció en un barrio absolutamente marginal de Santiago de Chile. Siempre fue una figura polémica por ser comunista y homosexual. Si bien sus padres aceptaron su homosexualidad sin ningún problema, el entorno nunca lo hizo y de hecho fue despedido de múltiples trabajos por su homosexualidad y no fue admitido en el Partido Comunista por esta misma razón. Porque además hay que decir que Pedro Lemebel era homosexual, pero lo hacía notar, ¿no? Con actitudes mal llamadas afeminadas. Pero tanto en sus crónicas como en sus intervenciones, como en su literatura, siempre denunció la triple marginalidad de ser pobre, homosexual y comunista. Publicó su única novela, Tengo miedo torero, en el año 2001. Por esto entró por los pelos en mi lista de mis libros favoritos del siglo XXI. Os lo dejo también por aquí. Y esta novela está completamente desaparecida en español cuando la editorial Las Afueras la ha recuperado. Y yo, que soy editor de Trotalibros Editorial, una editorial que se dedica a recuperación de libros increíbles de literatura, no puedo sentir otra cosa que envidia insana por tener este librazo en su catálogo. Cuando la novela fue presentada por primera vez en una audiencia pues llena de políticos, de figuras importantes del ámbito del arte, de la literatura, de la política chilena, etc., Pedro Lemebel se presentó con un vestido rojo chillón y un tocado de plumas, con esa forma que tenía él de hablar y de moverse tan vistosa, ¿no? Pero el hecho es que con la publicación de Tengo miedo torero en 2001, su carrera se dispara, tiene una gran repercusión internacional y se convierte en una de las voces imprescindibles de Chile, una voz incómoda, una voz inconformista, una voz crítica. En este sentido y en muchos otros me recordó a Costas Taxis y su obra maestra La tercera boda. Pedro Lemebel me recuerda a él porque, al igual que él, Costas Taxis fue un escritor que sufrió mucho por su condición de homosexual en una sociedad cerrada y conservadora, pero lejos de hacerse pequeño, se hizo muy fuerte y siempre llevó por delante su identidad, quién era él. También era travesti, también se vestía de mujer, también era una voz polémica que alcanzó repercusión internacional con la publicación de una sola novela. Ambos son autores de una sola novela, una novela súper exitosa que les dio voz y los alzó como una referencia ya no solo literaria, sino también social y de denuncia en sus respectivos países, Grecia y Chile. Por suerte, Pedro Lemebel no tuvo el final que tuvo Costas Taxis, pero incluso ambas novelas tienen ciertos paralelismos muy interesantes. También, recientemente, en 2019, Tengo miedo torero fue adaptado al cine en una película dirigida por Rodrigo Sepúlveda. Película que no he visto, por lo que simplemente mencionar que existe. Pero bueno, dejemos atrás la figura de Pedro Lemebel porque es fácil que una figura tan interesante y tan diferente eclipse su propia novela. ¿De qué va Tengo miedo torero? Pues bien, Tengo miedo torero se ambienta en el Santiago de Chile de 1986. Estamos en plena dictadura de Augusto Pinochet. Estamos ante una sociedad gris, agotada de tantos años de dictadura y represión, pero a la vez caldeada, descontenta, convulsa. Un estado policial con manifestaciones constantes y constantemente reprimidas. A la que empiezas a leer Tengo miedo torero, te transmite muchísimo ese ambiente inestable en las calles de Santiago de Chile, de neumático quemado, de manifestaciones tan repetidas que llegan a convivir con el día a día de la ciudad. Y con este escenario de fondo, Pedro Lemebel empieza dos tramas, dos líneas argumentales que en un principio parecen completamente desconectadas
privadas o independientes. Por un lado tenemos la historia del protagonista indiscutible de esta novela. En ningún momento conocemos su nombre real, pero se le conoce, se le llama la loca del frente. La loca del frente es un hombre homosexual de más de 40 años que después de una vida muy dura, después de pasar muchas penurias, después de trabajar bordando muchísimos manteles para las esposas de los cargos políticos y militares de la dictadura, ha conseguido finalmente tener un hogar propio, alquilando una casa ruinosa en uno de los barrios más pobres y marginales de Santiago de Chile. ¿Cómo describir a la loca del frente? Pues la loca del frente es una persona alegre, una persona risueña, una persona afeminada, soñadora, romántica y leal. Y esta historia, esta primera trama de Tengo miedo torero, arranca cuando, a pesar de su edad y a pesar de las desgracias que le ha tocado vivir en la vida, se enamora perdidamente como una colegiala de Carlos, un joven universitario al que conoce por casualidad. Carlos es un joven apuesto y viril que le pide a la loca del frente si le puede guardar en su casa unas cajas con unos libros. Y a partir de ahí frecuentemente le pide a la loca del frente que le guarde cajas, después las pasa a recoger y le pide que le guarde otras cajas en su casa. Y luego le pide si puede venir a su casa a estudiar con unos compañeros de la universidad. Y la loca del frente, solo por verlo, solo por complacerlo, solo por coquetear un poco con él, acepta haciéndose la tonta sin querer saber más de lo que se llevan entre manos. Y es que enseguida, como lector, te das cuenta que lo que guarda en esas cajas Carlos no son libros, ni se reúne con sus compañeros de universidad para estudiar, sino que Carlos forma parte del grupo clandestino Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez y que lo que guarda en esas cajas es material para un atentado contra el dictador, y los grupos de estudio en realidad son reuniones secretas de este mismo grupo revolucionario. Enseguida te das cuenta que el amor de la loca del frente es imposible y que Carlos lo está utilizando para su lucha revolucionaria contra la dictadura opresora. Esta primera trama, la historia de la loca del frente y Carlos, se va intercalando con una segunda trama más satírica que se centra en el mismísimo Augusto Pinochet. Efectivamente, Augusto Pinochet aquí no es solo un personaje histórico para representar el trasfondo de dictadura, sino que participa como personaje, o incluso diría como coprotagonista. En esta historia vamos conociendo su rutina y su relación con su frívola esposa Lucía Giriart. Aquí se muestra un Pinochet derrotado, cobarde, homófobo, hastiado, agotado de aguantar la verborrea sin fin de su mujer. En este sentido, la trama de Augusto Pinochet me recordó muchísimo a uno de mis libros favoritos de Gabriel García Márquez, que es El otoño del patriarca, que no me voy a cansar nunca de recomendar en este canal. Yo veo la estructura de Tengo miedo torero en forma de V. No es que sea ningún nombre oficial, al igual que ya hice con Alfaro de Virginia Woolf, que os dije que tenía estructura de H. Es como yo conozco ciertas estructuras, pero seguramente tendrá otro nombre más técnico. Pero tiene forma de V porque empieza con dos tramas que parecen completamente independientes, que se van intercalando en capítulos más o menos largos, pero a medida que se avanza en la lectura, ambas tramas se van acercando, se van intercalando en episodios más breves y finalmente en el desenlace se juntan, se unen. Pero más allá de su trama o de su estructura, no se puede hablar de Tengo miedo torero sin hacer referencia al estilo de Pedro Lemebel. Es sencillamente impresionante. En la última página de la edición que tengo yo de Las Afueras, hay una cita de Pedro Lemebel que dice: la rabia es la tinta de mi escritura. Y es que esto se nota en cada frase. Como me dijo ayer mi librera Pamela, la pluma de Lemebel es de plumas. Su estilo es barroco, o lo que se conoce como neobarroco. Es recargado y de un lirismo extraordinario. La novela fluye
en monólogos interiores desbocados que consiguen un ritmo impresionante en esta novela. Casi parece música. Pedro Lemebel va mezclando verdad y ficción, va mezclando hechos históricos e imaginados. Por ejemplo, uno de los hechos históricos que son reales es el atentado que se llevó a cabo contra el dictador Augusto Pinochet, pero constantemente los combina con ficción, ¿no? Lo que él llamaba la parte silicona. Al final, lo que consigue Pedro Lemebel en esta novela es que el estilo encaje a la perfección con sus personajes, especialmente con la loca del frente e incluso diría con Lucía Giriart, la esposa del dictador. Tiene una forma de expresarse Lucía Giriart en sus verborreas, en sus discursos, soliloquios, monólogos, ¿no? Echándole bronca y dándose aires, que es que entras en su discurso que no para, que fluye, que es como una cascada, de la misma forma que lo haces cuando entras en la cabeza y en el discurso de la loca del frente, como constantemente va haciendo referencia a mil boleros y a historias románticas y a cómo ve y cómo se enamora y lo que siente por Carlos. Entras en su discurso, en su forma de ver el mundo, y esto es algo sencillamente impresionante cuando ves que en una novela el estilo y el fondo, personajes y forma de expresarse encajan a la perfección creando una unidad. Casi es imposible hablar del estilo de Tengo miedo torero sin hacer referencia al fondo, o del fondo sin hacer referencia al estilo, porque son todo uno. De verdad tengo la sensación de que estoy haciendo una reseña súper desordenada, pero es que me vienen tantas ideas a la cabeza, todas a la vez. Es que es un librazo, por favor, leedlo. Pero, más allá de su estilo rococó, más allá de todos los temas que toca, de la estructura, de la historia en sí, uno de los grandes activos, si no el activo de esta novela, es su protagonista, la loca del frente. Es que es un personaje impresionante. Un personaje que puede tener una apariencia superficial, puede parecer una persona sensiblera, cursi, que se cree realmente las historias románticas de los boleros que escucha sin parar. De hecho, el título de la novela, Tengo miedo torero, viene del bolero con el mismo título de Sara Montiel. Escucha y canta el protagonista. Otro título que tenía pensado Pedro Lemebel para esta novela era La loca del frente. Pero a medida que avanza la novela, ves el dolor, el sufrimiento, la soledad y el coraje que esconde ser una persona como es la loca del frente en una sociedad obtusa, cerrada y represiva como la de la Chile de la época. Te das cuenta del gran valor que entraña ser capaz de ser feliz entre tanta miseria e injusticia. Como la loca del frente ha encontrado refugio, ¿acaso el único refugio en sus amados boleros, en su idea loca y romántica de amor y pasión de telenovela? Y esto es precisamente lo que diferencia el contraste entre los protagonistas de ambas tramas. Por un lado tenemos a Augusto Pinochet y a su esposa que lo tienen todo, tienen el poder, tienen el dinero, pero a la vez son miserables, están amargados, son infelices, están permanentemente indignados, enfadados y en definitiva aparentan una fortaleza inexistente porque son débiles. Pero por el otro tenemos a la loca del frente y a Carlos, que no tienen nada, son pobres, han vivido injusticias toda su vida, pero a la vez su historia y ellos mismos están llenos de amor, de amistad, están llenos de ilusión y esperanza, a pesar de todo. Por lo que la loca del frente podría aparentar debilidad, pero en realidad es muy fuerte. Para mí, en apenas 200 páginas, Pedro Lemebel escribió una historia inclasificable que toca un sinfín de temas, pero si lo tengo que resumir, para mí toca dos temas fundamentales, que a la vez es lo que se aportan la loca del frente y Carlos. Por un lado, el primer tema sería la situación política y social de Chile. Está completamente presente desde la ambientación llena de manifestaciones, llena de descontento, con la diferencia de clases sociales que se ve en las dos tramas. Por un lado la riqueza y el poder de Augusto Pinochet y el otro los barrios más marginales de Santiago de Chile, las mansiones de vacaciones de Augusto Pinochet junto a la casa ruinosa de la loca del frente. Es constante, ¿no? El contraste entre clases. Esto mismo es lo que le aporta Carlos a la loca del frente, porque si bien la loca del frente ha vivido injusticias toda su vida, es perfectamente consciente de la situación
política y social de Chile, nunca se había visto interpelado a hacer algo para cambiarlo, a implicarse en la lucha. En este sentido, Tengo Miedo Torero me recordó a Sostiene Pereira de Antonio Tabucchi, ¿no? Porque también es una trama similar. Un periodista desencantado que no se siente interpelado por vivir en una dictadura, simplemente quiere ir tirando, y de repente encuentra un joven de quien aprende el inconformismo, el luchar por la justicia, el no conformarse en definitiva, porque la vida a la loca del frente le ha enseñado a esto, a conformarse y a ir tirando con lo que tiene. Carlos le enseña que no debe conformarse, que debe luchar contra la injusticia, que debe hacer algo, implicarse en el tiempo que le ha tocado vivir. Y el segundo tema sería el amor imposible de una persona homosexual por alguien que no le puede corresponder. Y en este sentido, toda la ilusión, todas las esperanzas, todo este amor desbocado de la loca del frente, todo este sentimiento por sí mismo, no un sentimiento para algo, sino el sentimiento en sí mismo, es el regalo que le hace la loca del frente a Carlos. Y es que Carlos se centra tanto en luchar contra la injusticia, en su lucha revolucionaria para liberar a su país de la dictadura, que se olvida de lo más humano que es el sentimiento, el amor, la esperanza, la ilusión, esa humanidad que le aporta la loca del frente a su vida. Seguro que cuando esté editando este vídeo me daré cuenta de que me he olvidado de 1000 cosas, porque son 1000 cosas las que me ha transmitido una novela de apenas 200 páginas. Solo puedo deciros como conclusión que por favor leáis esta novelaza. No os vais a arrepentir. Es absolutamente increíble. Ya no como novela LGTB, sino como novela a secas, a la altura de los grandes clásicos modernos. Es, a mi parecer, una lectura imprescindible y uno de los mejores libros que he leído este año. Así que muchísimas gracias, Pamela, por regalármelo. Aunque Tengo Miedo Torero fue la única novela que escribió Pedro Lemebel, sí que tiene muchas crónicas y recientemente Las Afueras ha publicado una antología de las mejores titulada Poco Hombre, que ya tengo en mi biblioteca, todavía no he leído, pero es que vamos, a partir de la lectura de Tengo Miedo Torero, yo de Pedro Lemebel me leo hasta la lista de la compra. Así que esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña, dejadme en los comentarios si habéis leído Pedro Lemebel, si os ha llamado la atención Tengo Miedo Torero, si me vais a hacer caso y os vais a leer esta novelaza, porque os voy a obligar, o sea, voy a hacer con vosotros lo que no hicieron conmigo. Os voy a obligar a leer Tengo Miedo Torero. Os obligo, desde aquí. Decidme en los comentarios si me hacéis caso. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho. Tengo miedo de tanto recibir golpes. Unos pocos más son como olas en el mar. Torero, tengo miedo cuando se abre tu capote.